Capítulo 4. Concentración mental. Los dos factores principales en la manifestación de la influencia mental, en todas sus formas, es lo que es conocido como, 1, concentración, y, 2, imaginería mental. La primera parte de estos factores será considerada en este capítulo, el siguiente capítulo toma el estudio del segundo. Concentración es una palabra derivada de dos palabras latinas, o sea con, un prefijo queriendo decir para, y centrum, queriendo decir centro o punto central fijo. Las dos palabras combinadas quieren decir, literalmente, traer a un punto común, enfocar, etc. Así la palabra concentración quiere decir, literalmente, el acto o estado de traer a un punto fijo o centro. Tomando prestado un ejemplo parecido de la ciencia física, fácilmente vemos que las formas más altas de la energía, fuerza o poder son manifestadas trayendo la fuerza hacia un foco, centro, o punto común, por consiguiente dirigiendo hacia ese punto la energía entera utilizada, en lugar de permitirle disiparse sobre un área más grande. Permitiendo que la electricidad generada por una batería o dínamo sea difundida sobre una superficie grande manifiesta solo un grado pequeño del poder que puede ser obtenido a partir de obligarla a descargarse en un punto pequeño de foco. Lo mismo es cierto referente al poder del vapor, que manifiesta superpotencia siendo obligado a descargarse a sí mismo a través de un punto pequeño o abriéndose en lugar de ser permitido a dispersarse a sí mismo ampliamente en el aire. La misma ley se aplica a la pólvora, que manifiesta fuerza por sus gases que se ven obligados a escapar a través del cañón del fusil pequeño en lugar de esparcirse en todas las direcciones. Otro ejemplo familiar es el espejo ustorio, que trae los rayos del sol hacia un punto común o foco, grandemente intensificando el calor y la luz por la misma razón. Los maestros ocultistas siempre han grabado en sus alumnos la importancia y la necesidad de adquirir el poder de la concentración mental y todos los ocultistas entrenados y desarrollados han practicado y perseverado hacia este fin, de resultado siendo que una cierta cantidad de ellos logró poderes mentales casi milagrosos e influencia. Todos los fenómenos ocultos son causados de este modo, y todo poder oculto depende de eso. Por eso el estudiante de la influencia mental debería dedicar mucho pensamiento, tiempo y práctica a esta, la rama más importante del tema. Es un hecho conocido para todos los estudiantes de fenómenos mentales que muy pocas personas poseen más que un grado muy pequeño de concentración. Le permiten a sus fuerzas mentales dispersarse y disiparse en todas las direcciones, y obtener poco o nada de resultados a partir de lo mismo. En el grado en que un hombre es capaz de concentrarse, así es él capaz de manifestar poder mental. El poder de la concentración mental de un hombre es en gran medida su medida de grandeza. La concentración mental, en la práctica, consta de enfocar la mente en un tema, u objeto dado, firmemente y fijamente, y luego sosteniéndola ahí por cierto tiempo, intentar de lleno en su objeto, y no permitirse ser desviado o despegado de su objeto. Asimismo consiste en el poder correlativo de después separar la mente a ese tema, u objeto, y ya sea permitirle descansar, o si no enfocarla en otro objeto. En otras palabras, eso o le da atención concentrada o le pone freno a, o desconecta, la atención del objeto o tema dado. Para el lector que no ha tenido experiencia de acuerdo con la concentración mental, puede dar la impresión de ser una tarea muy fácil enfocar la mente en una cosa, y luego mantenerla ahí firmemente y fijamente. Pero un poco de práctica desengañará a tal persona y la hará darse cuenta del sentido de la dificultad de la tarea. La mente es una cosa muy inquieta, y su tendencia es de andar de un lado a otro, pasando velozmente de aquí para allá, cansándose pronto de la atención continuada, y como un niño malcriado, buscando un objeto nuevo en el cual ejercerse a sí misma. Por otra parte, muchas personas le permiten a sus mentes concentrarse, involuntariamente, en lo que sea que pueda golpear a su antojo, y, olvidando todo lo demás, abandonan el propósito atrayendo a su atención por el momento, a menudo descuidando los deberes y los intereses importantes, y convirtiéndose en soñadores en lugar de pensadores firmes. Esta concentración involuntaria es una cosa para evitar, puesto que es el permitidor de la atención el que escapa al control de la voluntad. La concentración mental de los ocultistas es una cosa muy diferente, y está solamente al mando de la voluntad, siendo aplicada cuando desean y despegada o inhibida cuando lo desean. El ocultista entrenado enfocará la atención en un individuo u objeto con una intensidad maravillosa, aparentemente absorbida completamente en el individuo u objeto ante él, y abstraído a todo lo demás en el mundo. Y cuando la tarea sea consumada o el tiempo dado terminado, él desconectará su mente del objeto y estará perfectamente fresco, alerta y completamente despierto a la siguiente cosa ante él.
Hay una diferencia entre ser controlado por la atención involuntaria, que es una especie de autohipnosis, y controlar la atención, que es una prueba de dominio. El secreto de la concentración mental yace en el control de la atención. Y el control de la atención yace en el ejercicio de la voluntad. Un famoso psicólogo francés bien ha dicho: la autoridad está a merced de la autoridad superior del yo interior. Cedo a él o lo contengo como me agrade. Lo dirijo a su vez a varios puntos. Lo concentro en cada punto tanto tiempo como mi voluntad pueda aguantar el esfuerzo suyo y dice: la atención a grandes rasgos puede ser definida como la autodirección activa de la mente hacia cualquier objeto que se presenta en el momento. Todas las autoridades del ocultismo empiezan a enseñar a sus alumnos la atención como el primer paso hacia la concentración mental. Le dan al alumno instrucciones de examinar algún objeto familiar, y el esfuerzo para ver tantos detalles como sea posible en el objeto. Entonces, después de oír el informe del alumno, el maestro lo envía de regreso a la tarea, ordenándole la búsqueda de detalles nuevos, etc. hasta que al último el alumno ha descubierto todo lo relacionado al objeto que pueda ser descubierto. Al día siguiente un objeto nuevo es dado a él, y el proceso es repetido. Primero le son dados objetos simples, y después unos más complicados, hasta que al último se le entregan objetos de gran complejidad que son fácilmente dominados con maestría. Así no solo es el poder de observación cercana altamente desarrollada, sino que también la facultad de la atención se convierte tan altamente fortalecida que el alumno puede ejercer la máxima cantidad de la concentración mental con apenas la conciencia de esfuerzo. Y tal persona entonces se convierte en un mero gigante en la manifestación de la influencia mental. Pues él puede moldear su mente a un punto, como los orientales la describen, él ha enfocado y dirigido un grado poderoso de la influencia mental hacia el objeto deseado. Entre las prácticas impuestas a sus alumnos por los maestros de ocultismos pueden ser nombradas las matemáticas, el dibujo, el análisis, etc. Fácilmente verá por qué es esto. Para empezar, las matemáticas requieren de la atención concentrada del estudiante. A menos que él enfoque la atención en sus ejemplos, él no podrá resolver su solución. Y, según el principio en la naturaleza que la práctica hace al maestro, y que el ejercicio desarrolla el poder, la práctica de la mente requiere de atención voluntaria y concentración mental que inevitablemente dará como resultado la adquisición del poder y el control mental, que hace posible la manifestación más fuerte de la influencia mental. La persona que usa la influencia mental ciertamente debe poseer el poder de dirigir la fuerza a un punto común, para manifestar la máxima cantidad de poder e influencia. Y esa facultad de enfocar resulta del entrenamiento de la mente de acuerdo con la concentración. Y la concentración proviene del dominio de la atención voluntaria. Así pues tiene el asunto entero en pocas palabras. Así es que su primer paso hacia adquirir la influencia mental debería ser cultivar la atención voluntaria. Podríamos llenar páginas y páginas de que los ejercicios diseñados a fortalecer su facultad de la atención voluntaria, pero ¿cuál sería el uso? El mejor plan es ponerse a trabajar para encontrar algo en lo cual concentrarse, pues la misma búsqueda desarrollará la atención. Mire alrededor suyo algún objeto para estudiar atentamente. Luego concentre su atención en eso hasta que haya visto todo lo que hay que pueda verse, luego tome otro objeto y dedíquese a la práctica más allá. Tome una página, esta página, si quiere, y cuente el número de palabras en él. Después vea cuántas palabras se requiere para llenar cada línea, como promedio. Luego vea cuántas letras hay en cada palabra, en cada línea, en la página entera. Luego repase la página y vea si algunas palabras están mal deletreadas, o si alguna de las letras es defectuosa, etc. En resumen, familiarícese con esta página, hasta que conozca muy bien la materia. Luego tome otra página, y después de estudiarla a sí mismo, compare las dos. Y así sucesivamente. Por supuesto, esto será muy seco y tedioso a menos que usted se interese por eso. Y, recuerde justamente que el ejercicio está diseñado para despertarle este interés. Después de practicar de esta manera por un tiempo corto cada día, usted comenzará a encontrarse con que puede otorgarle mayor atención a los objetos en los que está tratando de manifestar la influencia mental. Usted desarrolla la concentración, y ese es el gran secreto del uso de la influencia mental, y rinde cuentas ante la diferencia en su manifestación entre los hombres. Piense bien esto.